¿Han oído hablar ustedes de las estafas del tocomocho? Igual les suena, pero a cosas de los años 60 o 70. Pues nada más lejos de la realidad, porque ese tipo de estafas sigue muy presente en nuestra sociedad. Hablamos de ello con Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues bien, igual es que hay gente que ni siquiera ha oído el término tocomocho, pero vamos a definir primero qué es esto. A ver, es que es un término muy antiguo y parece que ya está en desuso, pero no, recordamos las películas de Paco Martínez Soria y ahí se ve claro que el tocomocho ya existía y por increíble que parezca sigue sucediendo hoy en día y por eso estamos alertando, porque se ha visto en Zaragoza varios casos del timo del tocomocho. ¿Y esto en qué consiste? Suelen ser 2 o 3 personas que primero seleccionan a la víctima en la calle. La víctima suelen ser personas muy mayores o con algún tipo de vulnerabilidad. La seleccionan y entonces aquí tenemos a uno que es el tonto, se le conoce así en la jerga, y es el que pues con diferentes excusas le va a proponer a esta mujer, va a decir que tiene o dinero, o lotería, que no sabe qué hacer con él. Y claro, automáticamente va a aparecer otro señor bien vestido o señora bien vestido diciéndole, esto lo podemos arreglar nosotros, yo tengo un plan. Y ahí es donde empieza, este sería el gancho, esta persona se le llama el gancho. Y ahí es donde empieza ya esta estafa. Con un poquito de urgencia enredan a la víctima para que entregue sus joyas o su dinero a cambio de ese décimo premiado o ese fajo de billetes, ¿no? Existen varias modalidades, que ahora hablaremos de ellas, sí. Pero en términos generales es eso. Son 2 o 3 personas que engañan a la víctima diciendo que tienen en su poder pues dinero o lotería y que no saben qué hacer con ello. Entonces, una de las salidas es, para dar fe o para hacer un cambio, pues joyas o dinero en efectivo que suelen tener las víctimas en su domicilio. Estampitas, ¿no? Que salían en las películas. Eso es la estampita, o sea, tiene que haber siempre un tonto, un gancho y una persona vulnerable. Eso es. Y en estos casos que estamos viendo aquí en Zaragoza hay una tercera persona que suele estar en el coche. Esta tercera persona suele ser el marido o la mujer del gancho, ¿vale? Y entonces ahí es cuando aprovechan, una vez que la tienen medio engañada a la víctima en la calle, les dicen, pues vamos que tengo a mi marido en el coche, vamos a montarnos en el coche, vamos a hacer el cambio allí. Aprovechan esa logística, ese coche, para ir al domicilio de la víctima o incluso para sacarlos, imaginemos que están aquí en el centro, para sacarlas del centro y una zona en la que no sea conocida por el resto de los vecinos, para poder hacer esa estafa tranquilamente y bueno, y llevarse todo lo que pueda. Como, bueno, siempre los malhechores muy astutos, muy astutos. Vamos a hablar de esas diferentes modalidades que tenéis vosotros categorizadas dentro de esto del tocomocho. Tenemos la primera, bueno, que es la del tonto y el gancho, que es un poco esta que he explicado, ¿no? Suele ser una persona que suele decir, suele tener algún tipo de problema, de discapacidad, y así se presenta a esa señora. Lo que hace es que suele llevar, billetes o décimos de lotería, es lo que suele llevar, y que no sabe qué hacer con ello. Claro, entonces ahí es donde viene ya el gancho, la otra persona, y ante tanto dinero o un décimo de lotería premiado, lo que convence a la víctima es de aprovecharse de esa persona. Vamos a aprovecharnos del tonto, ¿vale? Vamos a aprovecharnos del tonto, nos vamos a quedar con su dinero, pero para eso tenemos que darle un motivo de fe, o sea, tenemos que darle fe de que vamos a quedarnos con la lotería. Entonces lo que hacen es, yo tengo en el coche 300, 500 euros. Vale. La víctima dice, vale, pues yo vivo aquí cerquita, voy a buscar en casa que también tengo 400, 500 euros y unas joyas. Vale, pues eso se lo entregamos para dar fe de que vamos a actuar de buena fe, quiero decir, y ya está, montan en el coche y muchas veces lo que hacen es, una vez que montan en el coche, hacen ese cambio. Alguno de los casos, el tonto le dice a la víctima, ¿puedes ir a buscarme un bocadillo que tengo hambre? Claro, se aprovecha de esa vulnerabilidad, entre comillas, ¿vale? Y entonces la señora o el señor, la víctima, sale a comprar ese bocadillo y el coche desaparece con todas sus joyas y el dinero dentro. Esa es una de las técnicas que hemos visto, que pasa bastante aquí en Zaragoza. Madre mía. Y otra técnica es la del papelito. Eso es, en este caso, la técnica del papelito aquí suele ser un joven que parece menor,
¿vale? Imaginemos que sea un joven de 18 que es mayor ya de edad, pero que aparentemente parece jovencito. También es verdad que a las víctimas, como suelen ser personas de en torno a los 80 años, pues siempre les va a parecer un niño. Y este lo que hace también es que va por la calle gritando que no sabe qué hacer con un fajo de billetes, con muchos billetes, un fajo de billetes, y empieza a romperlos, por ejemplo, ¿no? Claro, la víctima en ese momento, ¿qué hace, señor? ¿Qué hace, jovenzuelo? ¿Qué hace? ¿Qué hace, jovenzuelo? Y ahí es donde aparece otra vez el gancho. Esa persona bien vestida que le dice, es que no lo conozco, pero este niño o este joven se ve que tiene problemas, ¿no? Utiliza técnicas como que ese dinero se lo dieron en el convento, que no sabe qué hacer, lo rompe. Bueno, son triquiñuelas que se buscan. Y entonces, un poco el mismo modus operandi. Tratan de engañar a esta mujer para, pues al final, aprovecharse, en este caso, del joven que tiene mucho dinero y al final se quedan sin ese dinero las víctimas. Entonces, hay un poco... puede que haya un poco de avaricia también en las Claro, víctimas. porque lo de intentar engañar a un tonto para quedarse su dinero tampoco está muy bien, ¿eh? Y de ahí viene el timo del tocomocho, viene, pues eso, de tantos años atrás, de querer aprovecharse de ese tonto, y por eso siguen utilizándolo y parece que sí que sigue cayendo la gente. Bueno, y aparte que eso de que se lo han dado en un convento, no sé qué, excusas que, claro, a mí me pueden sonar como rocambolescas, pero que a una persona, decías que las víctimas están en esa franja nacidos entre los 40 y los 50. Sí, las víctimas que hemos visto hasta ahora, sí, suelen rondar los 80 años, y claro, pues estas personas sí que se van a creer más lo del convento, o que pertenece a alguna ONG que se lo han dado porque tiene problemas. Entonces, claro, digamos que como primero estudian el perfil de la víctima a la que van a estafar, ven dónde entra, dónde sale, entonces van a saber más o menos si esa persona es religiosa, si no lo es. Generalmente las personas más mayores, casi todas son más religiosas que a lo mejor los más jóvenes, y entonces aprovechan de ese punto de sensibilidad para atacar donde más quieren. Sí, así es. Pues un aumento de esos estafas del tocomocho, pero no son las únicas, Rubén, que estáis viendo desde la Policía Nacional, ¿no? Un aumento también de denuncias de otro tipo de estafas también a personas mayores, vulnerables. Estamos hablando, sí, que más o menos no es el mismo modus operandi, pero sí son el mismo perfil de víctimas, y que siempre también van a actuar en grupo. Son diferentes modalidades, hablamos del tocomocho, pero están otras como la estafa del falso mecánico, hemos hablado ya varias veces de ella. La estafa del falso mecánico tiene varias también vertientes, porque al final ellos están, los malhechores en este caso, se están adecuando constantemente y modernizando en sus técnicas, ¿no? Aunque son viejas, siempre tienen algún plus que estamos nosotros ahí detrás averiguando. Pero en este caso, la del falso mecánico es, por ejemplo, vamos a suponer, aquí pasaron casos en un parking de un centro comercial, en un gran parking, ¿vale? Donde hay muchísimos coches, y entonces seleccionan primero la víctima. Una víctima que sale de compras y lleva las bolsas llenas de compras y además lleva su bolso. Va sola, no va con nadie, va sola, y se mete en el coche. Entonces, en ese momento, uno de ellos, sin que ella se dé cuenta, le pincha una rueda, ¿no? Y ya a continuación va y le dice, oye, que es que tiene la rueda pinchada. Nosotros como conductores, ¿qué es lo que solemos hacer? Bajar. Salimos, claro, no cerramos el coche ni cogemos ni siquiera las llaves. Cogemos, bajamos y miramos y, ay, sí, efectivamente está roto, tal, no sé qué, no sé cuánto. Ese suele hacerse pasar por mecánico, ¿no? Ah, pues yo tengo un taller, lo podemos llevar a mi taller. La cuestión es entretener a esa persona. Mientras tanto, como ha dejado el coche abierto, una segunda persona va por el lado del copiloto y se lleva todo lo que tenga en el coche en ese momento. Esa es una de las técnicas. Otra es simplemente tirar unas llaves. Y lo mismo, tocan la ventanilla. Oye, señora, señor, se le han caído unas llaves, están aquí, son suyas. Vamos rápido, que seguro que son las de nuestra casa. Vamos a bajar, miramos las llaves. Como no son las nuestras, nos volvemos a montar en el coche, porque cuando montamos en el coche, nuestras bolsas, nuestra cartera, nuestro móvil, ya no está. Sí. Pues ojo. Otro es la estafa de la siembra en cajeros. La estafa de la siembra en cajeros. Y aquí hablamos, sigue siendo el mismo perfil, personas más mayores, aunque ya no de 80. Hablamos ya de, puede ser cualquier tipo de víctima, pero suelen ser más mayores. ¿En qué consiste esta estafa? Nosotros vamos a sacar dinero.
vamos al cajero, que tenemos, casi todos están en la calle. Vamos al cajero y metemos la tarjeta y a continuación el PIN. Y sacamos el dinero y nos vamos, ¿no? Esa sería, es lo que solemos hacer. Vale, pues metemos la tarjeta. Hay gente ya por detrás. Uno de estos autores, son grupos también, ¿vale? Uno de ellos lo que hace es que se pone detrás, en diagonal, detrás de nosotros. Nosotros no nos damos ni cuenta, pero se está quedando con nuestro número PIN. ¡Pam! Vale, el de nuestra derecha ya tiene el número PIN. Nosotros no lo sabemos nada. Y entonces seguimos, sacamos 300 euros. Vale, que tengo una cena hoy por la noche muy buena y voy a sacar 300 euros. En ese momento viene una persona, oye, se le han caído unos billetes al suelo, o se le ha caído la cartera al suelo. La misma técnica. Se le ha caído, por eso se llama de la siembra, y entonces nosotros, ¡ay! A ver, ¿qué es? Y el dinero está todavía saliendo en ese momento. Nos agachamos a recoger esa cartera y lo que hace el segundo es quitarnos la tarjeta o el dinero. También existen las dos versiones. Nos quitan el dinero, salen corriendo o esperan a que el hombre coja el dinero. Cuando se agacha es cuando está saliendo la tarjeta y en ese momento nos quitan la tarjeta. Como tenemos el código, el PIN que había cogido el segundo, a continuación hacemos extractos sin todos los que podamos, todo lo que nos permita la entidad bancaria. Rubén, para que nos dé tiempo a dar unas recomendaciones brevemente, otros que son parecidos es el de la mancha o excremento de pájaro y el abrazo amoroso, que en ambos casos se nos acerca gente sin tener que hacerlo. Sin tener que hacerlo. La del excremento suele ser que echan una especie de jabón, algo viscoso, en el hombro, en la zona de aquí, y una segunda persona viene diciéndonos eso. Se le ha cagado un pájaro, literalmente. Y entonces en ese momento aprovechan para frotar, limpiarle y limpiarle también las joyas y lo que lleva encima. Y el abrazo amoroso, que hemos hablado muchas veces de él, pues son generalmente mujeres que se acercan a personas mayores, hombres. Hola, que te conozco del pueblo, te doy un abrazo, y en ese momento, pam, 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 se lleva todos los efectos personales que pueda, incluida cartera. Y ahora sí, vamos a dar unas recomendaciones que vosotros aconsejáis que tengamos muy en cuenta, sobre todo esas personas mayores, para que nosotros se lo digamos también a nuestros padres. Sí, sobre todo es muy importante eso, lo que acabas de decir, Pilar, que nosotros se lo digamos a nuestros padres, que reeduquemos a nuestros padres como educamos a nuestros hijos, ¿vale? Porque al final hay que desconfiar de las personas desconocidas que veamos en la calle. Hay gente que tiene buena voluntad, pero mucha gente no tiene esa buena voluntad y lo que va a hacer es aprovecharse de nosotros. Desconfiar de los desconocidos, por supuesto que nunca nos acompañen a nuestro domicilio. En nuestra casa entramos nosotros y nuestra familia, no personal ajeno a nuestra familia. Las joyas, tenerlo todo bien guardado. También recomendamos a los hijos, más que a esta familia, más a la familia que a las propias víctimas, que hagan un recuento de todas las joyas que tienen, que saquen fotografías, porque si el día de mañana roban esas joyas, con esas fotografías que generalmente suelen tener las joyas, inscripciones o cualquier detalle, nosotros podemos recuperarlas y podremos entregarlas a ellos. Muy importante también hacer un balance de esas joyas. Y después denunciar, porque muchas de estas personas sienten vergüenza cuando sufren uno de estas estafas, uno de estos hurtos, tienen mucha vergüenza de denunciar. Pues que no tengan vergüenza de denunciar, que nadie se va a enterar, solo nos enteramos nosotros, la Policía Nacional, y haremos la investigación. Si no se denuncia, el hecho no existe. Entonces nosotros no lo vamos a poder investigar ni tratar de recuperar y detener a estas personas, a estos amigos de lo ajeno. Bueno, pues desconfiar de los desconocidos, como nos decían de niños, por supuesto, no subirse al coche de un extraño, ni dejar entrar a nadie en casa, tener un inventario de esos objetos de valor que pueden tener nuestros familiares y siempre denunciar ante la Policía Nacional para que podáis perseguir y encerrar a esos malhechores. A esos sinvergüenzas. Eso es. Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, muy buenos días.